beginning? Oh, perfect. Okay. All right. Okay, so can we go to the next one, please? Así que esto es importante porque hay que saber que esto no solamente es una cuestión que sucede en los Estados Unidos, sino que sucede globalmente. Y México tiene la mayor cantidad de empleados que se quedan más tiempo trabajando, pero tienen la menor productividad en pequeñas y medianas industrias. El 83%, el 87% están buscando otras oportunidades de trabajo, el 67%, perdón, y el 30% considera que están menos comprometidos que el año anterior. El clima laboral es el principal factor para aumentar el desempeño de los empleados que buscan acto seguido, es la remuneración. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que está faltando? Estos son los hallazgos que ha tenido Jalapeño. Existe una brecha entre la ciencia de la psicología y la práctica en el trabajo. Existe una desalineación entre liderazgo con respecto al estado ideal de la cultura organizacional. Los reportes de engagement de los empleados no presentan resultados accionables y son complejos de comprender. Hace falta un enfoque sistémico para la solución de problemas con un enfoque de resultados a largo plazo. Hace falta un esfuerzo mutuo y de responsabilidad entre los empleados y las empresas para crear un compromiso, una cultura de compromiso. En Jalapeño estamos orgullosos de tener un equipo diverso y experto en temas de investigación psicológica, estrategias de psicología organizacional, coaches ejecutivos, asesores en desarrollo y aprendizaje, gestores emocionales, análisis de procesos y administración, desarrolladores y programadores de software y diseñadores. Todos estos estamos aquí para trabajar con ustedes. Y, can we go next, please? ¿Cómo estamos haciendo estos cambios reales en las empresas? A través de la combinación de la psicología y la tecnología. Jalapeño apoya a las empresas invirtiendo en su gente y en la cultura, utilizando investigación personalizada basadas en evaluaciones, en herramientas analíticas interactivas, coaches y asesores para tu propia cultura empresarial, entrenamientos personalizados en competencias esenciales. Ahora vamos a hablar sobre nosotros. ¿La cultura organizacional de mi empresa refleja los estándares actuales? Vamos a hablar un poco de datos duros. Y tenemos que en México y la industria cervecera, referente a los empleos, genera 117 plazas por planta. Ocupa el 7º lugar como productor de 125 países. Dentro del medio laboral, apoya agricultores, malteros, maestros, cerveceros, embotelladores, meseros, chefs y vendedores que forman parte del punto de venta, restaurantes, centros de recreación y esparcimiento. Como mercado local, Jalisco es el principal productor artesanal de cerveza artesanal. En parte del crecimiento, el 7% ha sido de crecimiento este año reportado en el 2022 con más de 25,000 litros. Ocupa el número 1 como exportador la industria cervecera en México. La manufactura es que se ubica dentro de las 19 actividades más importantes de la industria de un total de 228. Dentro de la economía ha generado 700,000 empleos directos e indirectos. Y en temas de equidad ha crecido un 26% actualmente. Can we go next, please? Y esto habla de que el mercado está dividido en 2 grandes grupos. El grupo que representa el grupo Moctezuma y el grupo Modelo, que es el 90% del mercado, y la cerveza artesanal, que ocupa el 10%. Sin embargo, la mujer en la industria ha tenido un boom gracias a los colectivos, según Laura Peña, de la cervecería Cielito Lindo de Guadalajara, México. Lo más importante en el ámbito cervecero es la preparación continua y las mujeres participan activamente en ello de manera formal como informal, integrando un desarrollo sostenible.
según Adriana Haro de Escala Impetuosa. Esto quiere decir que en efecto la empresa está creciendo muchísimo y es un gran nicho actualmente la cerveza artesanal porque el mercado le está dando, es óptimo para el crecimiento que no ha parado en estos últimos años. ¿Cuáles son las metas de la industria? ¿Hacia dónde va la industria? La meta de sustentabilidad, la meta de eficiencia operativa y los compromisos de las comunidades donde operan. El mercado tiene como objetivo buscar emprendedores que están desarrollando soluciones para los siguientes desafíos de sostenibilidad a nivel mundial, mismos que deben ser afrontados en conjunto y que ninguna empresa puede resolver sola. En la acción climática, los empaques circulares, la custodia del agua, la agricultura inteligente, el consumo responsable y los residuos de valor. Con esto, cuando hablamos de los colectivos, tienen mucho sentido, porque quiere decir que entre nosotros solos no vamos a lograrlo como empresa. Incluso estos dos grandes grupos han dado ejemplo de que uniéndose con otros grupos han podido superar o trabajar en algunos de estos temas. Can we go next, please? ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué tiene que ver la cultura organizacional en mi empresa? ¿Cómo estoy yo? Entonces, can we go next, please? Después de saber qué empresa vamos a iniciar, hablando de pymes, lo primero que buscamos es el capital financiero para emprender. Quizá ya tenemos nuestro business plan y ya hemos definido nuestra misión, visión y valores que serán la semilla de la cultura organizacional que deseamos lograr. Tenemos la idea de hacia dónde dirigirnos para dar los pasos que solidifiquen nuestra empresa y enfocarnos en que eso comience a suceder. Y buscamos dónde posicionar nuestro producto y poco a poco vamos creciendo la empresa. Can we go next, please? Este es el modelo que casi siempre las pymes siguen. Y aquí están los principales problemas a resolver. La primera es la dependencia del fundador. La mayoría de las veces el crecimiento de la empresa se debe a la visión, liderazgo y dedicación de su fundador. Él conoce prácticamente la operación, las finanzas, los clientes, el mercado, el por qué se desarrolló la empresa desde cero, todo, lo conoce todo. En muchas ocasiones la empresa debe depender completamente del dueño, quien aún con el crecimiento del negocio sigue gestionando prácticamente toda su operación, dejando de lado la preparación y el desarrollo de personal clave en quien pueda confiar en el futuro. Esta dependencia convierte al dueño en el negocio mismo. Sin él, la organización no es capaz de operar y esta es la razón principal por lo que es necesario que el dueño sea capaz de delegar ordenadamente parte de sus funciones. La falta de acceso a fuentes de financiamiento. Esta es una situación que generalmente se encuentra presente en las empresas familiares y dificulta su crecimiento. Para mantenerse competitivo en el entorno actual, es indispensable seguir innovando e invirtiendo en proyectos que le permitan a la compañía incrementar sus ventas y ser más eficientes. Sin embargo, dada la poca institucionalidad que tienen algunas empresas familiares, el acceso a capital es limitado o en su defecto es muy caro. Para ello, es fundamental que las empresas familiares migren a un sistema institucional, estableciendo un gobierno cooperativo que involucre a especialistas en finanzas y que conozcan los distintos productos bancarios y financieros que sean convenientes para cumplir los objetivos de crecimiento. Exceder las capacidades del negocio. Las empresas pymes viven ciclos de abundancia como ciclos de contracción. Para proveer un bienestar personal, y negocios de esta clase fracasan porque son utilizados para proveer un bienestar personal sin importar la situación financiera por la que esté atravesando la empresa y sin considerar el capital de reinversión necesario para generar proyectos de innovación e inversiones que permitan al negocio crecer y seguir siendo competitivos. Es necesario establecer una política clara de compensación, independientemente de que sea un empleado familiar o no, así como una política de dividendos que establezca alineamientos claros sobre la reinversión de utilidades y reparto de las mismas entre los miembros de la familia si es que están involucrados en el negocio. La falta de claridad de funciones. Cuando se funda una empresa, los miembros involucrados en la operación, como el resto de los empleados, llevan a cabo múltiples funciones que se adaptan constantemente para solventar las operaciones del día a día. Sin embargo, a medida que éstas crecen,
También se incrementa la necesidad de establecer responsabilidades claras para cada miembro del equipo. Es importante considerar que aunque un familiar o cualquiera que éste sea, se involucre en la empresa, se limite su involucramiento a las responsabilidades de su puesto, respetando el resto de los individuos de la organización. Can we go next, please? Implementar una cultura organizacional basada en el gobierno corporativo en una empresa empieza por fijarse unos objetivos tales como establecer una estructura organizacional, identificar oportunidades y riesgos a tener en cuenta, utilizar los recursos de forma sostenible, respetar los intereses de los colaboradores, de todos los colaboradores y de los stakeholders también, y tener en cuenta sus puntos de vista en la dirección de las estrategias, evaluar el cumplimiento de los objetivos y realizar los ajustes necesarios. Can we go next, please? Así que yo con esto quiero dar por terminada mi participación, pero me gustaría dejarles con esta reflexión, con esta pregunta. ¿Qué estás haciendo para llevar a tu pyme a consolidarse como una empresa fuerte, sabiendo que el mayor activo que tienes es tu gente? Muchas gracias, Samin. Thank you, Samin. Y ahora vamos a pasar a una conversación que tendremos con nuestros invitados panelistas. Y estamos muy orgullosos de presentar a Mauricio Lozano. Él es un mexicano que está actualmente viviendo en Vancouver. Él es dueño de Faculty Brewing. Y a Yunuen Casillas Islas, que trabaja para Jalapeño Employee Engagement. Can we go next, please? Mauricio Lozano es ingeniero de alimentos especializado en la optimización de procesos de fabricación de alimentos. Se mudó a Vancouver desde México en el 2008 para obtener su maestría en Ciencias de los Alimentos de la Universidad de Columbia Británica. Algunos de sus experiencias laborales notables anteriores incluyen trabajar para Heinz Celestial, Molson Coors, SAC Global y Nectar Usery. Mauricio también ha trascendido sus experiencias prácticas en el sector de lo académico al enseñar en el programa de diplomado en la tecnología de alimentación en el BCIT. Actualmente trabaja como consultor de fabricación de alimentos en calidad de propietario y operador en la Facultad de Elaboración de Cervezas y Oddity Kombucha en Vancouver. 2 empresas de bebidas fermentadas que son amigables, inclusivas, centradas en el valor y orientadas a prácticas ecológicas. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí. Yunuen Islas tiene una licenciatura en Ciencias Actuariales y ha trabajado durante más de 20 años como consultor actuarial especializado en beneficios, así como en varias otras áreas de recursos humanos como compensación, fusiones y adquisiciones, cultura y desarrollo organizacional. Ha apoyado a más de 300 empresas, ayudándolas en el desarrollo de estrategias de recursos humanos centradas en el bienestar general de los empleados, mientras se adhieren a los objetivos generales de la empresa. Este nivel de apoyo holístico ha dado como resultado que dichas empresas logren métricas de desempeño más sólidas, lo que les permite superar varios objetivos comerciales y estratégicos. Algunos de los aspectos más destacados de su proyecto incluyen ayudar a definir la implementación de beneficios, la comunicación con los empleados y la cultura organizacional para una nueva planta automotriz alemana en San Luis Potosí. También ha participado en proyectos bilaterales dentro de la región México-Estados Unidos para organizaciones sin fines de lucro, realizando algunos grupos de enfoque para conocer la perspectiva de los empleados, para implementar con éxito dicho esquema de beneficios y mejorar la cultura organizacional. Muchas gracias, Yunuen, por estar aquí. Y me gustaría comenzar nuestra ponencia y nuestra plática preguntando qué prácticas y procesos se debe implementar para lograr una cultura sólida dentro de una organización. Claro que sí. Bueno, pues primero saludar a todos. Me parece que no todos pertenecen a la industria cervecera. Sí vamos a estar enfocándonos en algunos aspectos, eso sí lo quería mencionar, pero al final el tema de cultura y todo lo que vamos a estar platicando en esta sesión, pues puede aplicar a cualquier empresa.
En cuanto a la pregunta, Alfa, que me haces, pues creo que con las cifras también que diste y con algunos de los temas que ya nos platicaste en cuanto a estadísticas, es importante mencionar cuáles son los beneficios que se van a tener el implementar una cultura sólida, pero que sea de confianza. Esto sí lo quiero recalcar. Sí se tienen algunas estadísticas en donde las organizaciones podrían tener hasta un crecimiento de 10 puntos más alto que organizaciones que no adopten una cultura que esté centrada en las personas. Esto también, Alfa, tú lo estuviste recalcando. Y sí va a ser muy importante y va a ser parte de todo lo que vamos a estar hablando ahorita, que tenemos que enfocarnos en las personas. De hecho, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, a veces sí hay que dejar hasta un poco de lado al cliente, al consumidor final, porque si no está centrado nuestra misión, visión y valores en las personas, por lo general llega a fallar toda nuestra estrategia. Entonces, ya enfocándome claramente en tu pregunta de cuáles son estas prácticas y procesos, pues en primer lugar, y pareciera muy sencilla en general la meta, pues es que lo que siempre vamos a querer como negocio es que las personas entreguen lo mejor de sí mismas para alcanzar precisamente esas metas y objetivos que se tengan, lograr esos resultados. Pero pues sí requiere bastante esfuerzo el que nosotros podamos lograr esto. Y creo que dentro de lo más relevante de estas prácticas y procesos, en primer lugar, y ya lo has estado mencionando, es que pues sí se deben de cerrar estas brechas donde podamos tener una experiencia de trabajo homogénea para toda nuestra gente. Y homogénea, pues, ¿qué nos podemos referir? Hombres, mujeres, comunidad LGBTIQ, claro, esto está resonando mucho ahorita, pero ¿qué pasa también con otras diferencias que se pudieran tener? ¿Qué pasa cuando estás restringiendo la contratación de personas de mayores de 50 años, por ejemplo? Ya también ahí estamos cerrando, perdón, más bien, no estamos abriendo estas brechas, ¿no? ¿Qué pasa también con las clases sociales? El que, por ejemplo, alguien pueda contar, y sobre todo a raíz de la pandemia, contar con un pariente enfermo, ¿no? El estado civil, alguien que es divorciado, ¿no? Alguien que tenga hijos. Entonces, sí es bien importante implementar todas estas prácticas y procesos para cerrar este tipo de brechas. Y un segundo punto también muy relevante va a ser la seguridad psicológica. Es decir, ¿en qué entorno estamos permitiendo que nuestra gente esté laborando? ¿Sí se siente cómoda aportando ideas, pidiendo ayuda? Esto y nuevamente a raíz de la pandemia está teniendo una mayor relevancia. Podemos tener, por ejemplo, diferentes tipos de seguridad. Puede ser una seguridad de inclusión. Finalmente siempre queremos ser parte de un grupo y aquí en Jalapeño por eso combinamos muy bien el tema de la psicología con la tecnología. Es muy importante que la gente pueda sentirse cómoda, pueda ser parte de este grupo. Un ejemplo puede ser si yo quiero contratar gente con alguna discapacidad, ¿tendré esos procesos adecuados para poder hacerlo? ¿Se podrá sentir parte de este grupo? Otros tipos de seguridad puede ser, por ejemplo, la de aprendizaje. Yo pondría mucho énfasis aquí, sobre todo en pymes, donde puede ser que la gente no tenga mm, tanta experiencia en algún rubro y al momento de contratarla queremos que siempre todo salga bien, que nunca haya errores. Pero ¿qué está pasando aquí? No estamos dando ese permiso a equivocarse. Y definitivamente la antesala del éxito pues es el tener también fracasos y errores. Y este va a ser un mecanismo de aprendizaje muy, muy relevante. ¿Qué pasa si a mí me permiten experimentar, el que no me juzguen? Entonces, por ejemplo, en toda una línea de producción, hablando, enfocándome ahorita en una cervecera, pues si tú vas participando, si vas permitiendo que desde el nivel más bajo hasta donde al final pueda gestionar todo el proceso, pues definitivamente va a haber algún error en algún momento. Lo que necesitamos es
controlarlo, eso sí, Claro, definitivamente. claro. Pero el que sí yo pueda experimentar y no sentirme juzgado. Ujú. Fíjate que en esto que tú compartes, Yunuen, creo que Mauricio tiene muchísima experiencia porque su compañía justamente, una de sus sellos que incluso está en la primera parte de su página, ¿no? Cómo esta cuestión de los valores lo ha hecho en acción. Si tú pudieras comentarnos acerca de lo que está platicando Yunuen, profundizar más bien, Mauricio, con respecto a esto, a esta experiencia. Sí, bueno, primero muchas gracias por invitarme. Y empezando por los valores, pues es por lo que a veces la gente trabaja para ti, ¿no? O sea, una vez la gente trabaja para ti por paga, ¿no? Pero más allá de la paga es porque les gusta o están de acuerdo o están dispuestos a ponerse la camiseta por lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, en esta parte de inclusión y de reducir las barreras, como decía Yunuen, o sea, a veces muchas barreras que puede tener la gente es porque pues, tiene un hijo en casa o tienen una persona que cuidan o tienen otra funcionalidad. O sea, algo que nosotros nos dimos cuenta en la parte de inclusión, donde se reflejó ese valor, fue muy duro en cuanto a tú creas una posición y creas este candidato, entonces tú encontrar a esta persona perfecta, ¿no? Y entonces si no cumple los requerimientos de que puede trabajar a las 7 y puede salir el sábado, o sea, ¿sí me explico? Como que a veces al poner tantos requerimientos, acabas como que no dándole oportunidad a muchísima otro rango de la población que por alguna razón o no pudieron haber tomado parte del puesto. Entonces nos dimos cuenta en que a veces salen candidatos excelentes, pero no pueden trabajar 40 horas o no pueden trabajar. Entonces empezamos a jugar un poco más de remover esas barreras, decir, bueno, capaz si podemos llenar la posición con más de 2 personas o más de 3 personas, ¿no? O cómo cambiaríamos algo para hacerlo. Entonces fue un poquito como ponerle un metric a inclusión, empezar a medirlo y entonces, ya que tomas ciertas acciones, ver si tuvo resultado en esto. Entonces, como bajarle la barrera, ¿no? De entrada a muchos para no tener tan rígidos los requerimientos de contratar. Esto que compartes, Mauricio, me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con cuáles son esos obstáculos que pueden afectar justamente esta implementación, ¿no? O sea, veo por lo que mencionas, Mauricio, que encontraste por lo menos, no sé, en un posible camino para un puesto generar 2, 3 candidatos, ¿no? Pero ¿qué otros obstáculos se pueden encontrar en el camino para implementar esta cultura organizacional y estos procesos? Bueno, si continúo diciendo, a veces lo que pasa también es los mismos requisitos que les ponemos a ciertos puestos. O sea, a ver, yo vengo de una parte privilegiada de México, donde pues, fui a una buena prepa, fui a una universidad privada, tuve beca y gracias a eso conseguí una beca y me vine a Canadá, ¿no? O sea, como que mi privilegio siempre ha sido mi carta y entonces cuando yo aplicaba los puestos, pues mira qué título tan padre tengo de Masters en UBC. Entonces, como que sales hasta arriba del reclutamiento siempre. Pero ¿cuánta gente pues, no tuvo ese privilegio? Y entonces al poner tantos requerimientos de ver, quiero contratar a una persona cervecera, entonces tiene que tener degree de Master Brewer y 5 años de experiencia. Entonces reduzco al top 1%, ¿no? de la población, que son los que sí tuvieron la oportunidad de tener todas esas partes. Entonces, al reducir un poco los requerimientos de lo que requiere el puesto, te empiezan a llegar mucho más aplicaciones más diversas, porque tal vez este otro grupo de población que tiene otro nivel de interseccionalidad o de cualquier parte que haya pasado, no tuvo las oportunidades que el candidato estrella que queremos, que va a tener las mejores credenciales. Entonces, parte de esa barrera fue como que le dejamos de requerir tantas credenciales, es decir, tienes todo esto y a la hora de entrevista y a la hora de ponerlo, nos dimos que, bueno, íbamos más como por la actitud de la gente que por su aptitud. O sea, como que queríamos contratar a alguien que tuviera como que se pusiera la camiseta y tuviera las ganas, más que tuviera el degree y tuviera toda esta parte. Yo creo que el conocimiento lo puedes ganar, pero las ganas de trabajar las traes. Entonces fue un poquito como que le damos más prioridad a eso que yo tengo un degree en este lugar, ¿no? ¿Y para ti, Yunuen? Sí, retomando lo que está comentando Mauricio, yo agregaría precisamente esa falta de comunicación interna que a veces se pudiera tener, son uno de los obstáculos. Aquí lo que comenta Mauricio, bueno, pues es que ellos necesitaron platicar, hablar, qué es lo que hace falta. Entonces, digamos que en su caso no fue precisamente el obstáculo, fue lo que los ayudó a salir. Entonces, siempre va a ser muy importante tener esa comunicación interna para precisamente que puedas seguir ese plan estratégico, ese objetivo de la organización, ¿no? Al final lo que quieres es que tu gente se la crea,
como le decimos aquí en México, ¿no? Que se crea y que tenga un propósito. Esto va a ser lo más importante. Si no estás ofreciendo un propósito a los empleados dentro de la organización, digo, además de incluirlo junto con su plan de desarrollo y de bienestar, pues el empleado a lo mejor, pues sí, voy a estar haciendo mis funciones, demás, pero pues va a llegar alguna otra oportunidad o va a tener algún cambio y no es algo que le va a interesar permanecer ahí en la organización. Lo hemos visto a lo mejor con empresas que también han tenido que ir modificando sus propósitos. Yo pensaría, por ejemplo, en la empresa refresquera mexicana muy grande aquí en México, que pues se sabe que sus productos tienen mucho daño para la salud, pero ves que van cambiando su propósito hacia la gente, hacia el decir, sí, pero es una convivencia en familia, sí, pero estamos ayudando también a reducir emisiones, por ejemplo, de alto impacto para el medio ambiente. Entonces se nota que, que sí tienen un propósito esas empresas. Entonces yo diría que para una empresa pyme va a ser muy importante y retomando lo que mencionabas de los proyectos colectivos de mujeres que se tiene en la industria cervecera actualmente, sobre todo en la artesanal, pues tienen un propósito muy claro, ¿no? Es ayudar a que las mujeres se desarrollen, a que puedan laborar en una industria que definitivamente no se ubica como que las mujeres sean, digamos, líderes o sean las expertas, no es algo, no es como lo que siempre nos han presentado, ¿no? Entonces yo te diría, es el ofrecer el propósito, esta comunicación interna y algo que también lamentablemente es muy común en México es la implementación de estos programas o prácticas al vapor, ¿no? Pues, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? ¿No? No hay ningún análisis de la situación actual, se debe de revisar cuáles son esas metas y los riesgos que puedas tener en el corto y en el mediano plazo. Entonces, siempre va a ser muy interesante el que a través de esta comunicación interna, pues uno se pueda sentar, discutir y ver cuáles serían las mejores opciones. Ujú. Y quisiera, antes de pasar justamente a hablar de la cultura organizacional, cómo implementarla, pero antes de llegar a eso, me gustaría cerrar con el tema de la inclusión y de la equidad, ¿no? Cómo trabajar, cómo crear un ambiente laboral adecuado para ello. Mauricio mencionaba, dentro de estas capacidades de este puesto, una persona, no sé, se me ocurre pensar a alguien que no puede caminar, por ejemplo, ¿qué tan probable es que pueda ocupar qué tipo de puesto? ¿Dónde lo puedo colocar? ¿Cómo puedo pensar en él? ¿Cómo lo puedo incluir? Entonces, ¿cómo generar este ambiente de trabajo pensando en equidad, diversidad e inclusión? Yo empiezo por ver, bueno, la mayoría de las barreras que puedas tener, porque, bueno, pues tenemos inclusión muy puesto y dices, perfecto, llega una persona trans y los baños dicen hombre y mujer. Entonces, en primera, no van a tener ni dónde ir al baño. Entonces, empezar por que los baños sean baños y sean individuales y no tengas que poner género. La otra fue por empezamos a reconocer los pronombres, ¿no? O sea, yo pongo mis pronombres y reconocemos los pronombres y si quieren they, them o ella o compañere, se aceptan y se ponen, tenemos los contratos en masculino, femenino o en neutro, ¿no? En parte de movilidad, o sea, si alguien viene en silla de ruedas va a poder ir al baño, va a poder entrar, va a tener escritorio, va a poder, ¿sí me explico? Como tenemos sillas más, ¿no? Mesas, entradas, está todo el flujo para que alguien de movilidad pudiera incluso venir, o sea, vamos a empezar quitando la parte del puesto, o sea, algún cliente o algún empleado puedan siquiera venir, ¿no? Y luego viene toda la parte de pensar en otras barreras, a ver si hay una mamá con un hijo chiquito que por cualquier razón se tuvo que traer, tendrá donde poder amamantarte, el baño tendrá para que puedas cambiar pañales si hace falta, o sea, pensar en todas estas barreras simplemente para que vengan, ¿no? Y ya que pones esa mentalidad después para que puedan tomar otros puestos, ¿no? Entonces, viene toda una parte de decir, no, te imaginas el cervecero, bueno, la parte productiva, te imaginas el cervecero que tiene que ser, pues no sé, siempre te imaginas un hombre grande, fuerte, porque mueve barriles de 50 litros.
se empezó la parte de decir, bueno, y si empezamos a descontinuar los barriles de 50 litros y solo son de 20, para que entonces quitemos esa parte de que tienes que poder cargar un barril de 20 litros, ¿no? En la parte de macerar, tenían que levantar las bolsas y, bueno, pues entonces empezamos por rediseñar que el molino estuviera mucho más abajo y tuviéramos escalera para que cualquiera pueda hacer ese puesto. Y luego lo mismo, la parte de agitación y jala, o sea, como que empezar a poner las partes mecánicas que quiten la parte física de que tienes que tener una fuerza tremenda para hacerlo y con eso pues quitas esa barrera de necesitarlo. O sea, entiendo que en la parte de movilidad pues sí, tenemos puestos como en ventas y en contaduría, etcétera, que se pueden hacer muy bien, donde por lo general la gente lo busca, pero pues, a veces tiene que ser el tema de trabajar part-time, ¿no? Porque pues, desafortunadamente existen diferentes requerimientos. Entonces, empezar a quitar barreras, empieza a quitar barreras y entonces empieza a aparecer otros candidatos, ¿no? La otra parte que digo que sí es importante, aunque sé que los queremos, no hay que usarlos como simbolización de, mira, tengo un empleado y mira, aquí está y mira qué bonito se ve, ¿no? O sea, como que a veces se nos olvida que sí, o sea, todo el mundo busca oportunidades, buscas las ganas de trabajar de la gente y no por decir, no, mira, este chavo me cae bien, pero pues es otro, no, hombre heterosexual blanco, no lo puedo tratar. O sea, porque entonces es lo mismo, acabas como segregando por encontrar como un token. Y luego esta persona, mira, tenemos a alguien, miren qué bonito, vamos a tomar fotos para la empresa. Pues así no funciona. O sea, quitas todas las barreras que puedes y empiezas desde ponerlo de tu mismo espacio. O sea, por ejemplo, yo me he dado cuenta que nosotros tenemos algo muy malo para cosas de visión, no tenemos nada en braille, y si alguien con problemas de visibilidad, pues no estamos listos, ¿no? Igual no sabemos hablar mensaje a señas. Entonces, si viene alguien con problemas auditivos, pues sí, por escrito todo, pero no estamos listos para eso. Entonces, como que darnos cuenta de esos gaps que vamos teniendo y entonces abrirlos, porque pues, en el futuro podríamos calificar para ahí. Al final de cuentas, no te vayas al 100%, o sea, empieza en algún lugar y le vas moviendo la barra. O sea, lo importante no es estar en la perfección, lo importante es empezar a avanzar un poquito este proceso y empieza a aparecer. Entonces empieza como a fijarte por las barreras. A ver, pon cualquiera de las interseccionalidades que quieras y decir, a ver, esta persona se sentiría aquí cómoda o no, si no, por eso no está aplicando. Fíjate que hay un comentario en el chat que dice identificar de parte de Wendy, que dice identificar las competencias de los empleados independientemente de su condición y asegurarte de ajustar tus procesos y prácticas para poder obtener lo mejor de cada persona, habilidades, competencias y conocimiento. Y esto creo que está muy alineado con lo que decías en este momento, Mauricio, y con lo que hice en mi presentación, porque cuando nosotros tenemos ya de antemano a largo plazo que estamos contemplando cómo poder trabajar, por ejemplo, con la inclusión, entonces estos parámetros de los que estás hablando, Mauricio, los tengo ya previstos porque implican dinero. O sea, bajar el molino implica tener que, si ya lo tengo hecho a una determinada altura, pues lo tengo que bajar, ¿no? Entonces tengo que volver a estructurar el molino. Si los barriles son de determinado peso y estoy pensando en que a otras personas pueden cargarlo, también sería una inversión para para hacer el cambio y poder incluir a las personas en el trabajo. Entonces creo que si desde antes, como bien menciona Wendy, podemos identificar cuáles son las cosas con las cuales podemos operar, quizá como dices tú, Mauricio, a un futuro, ¿no? Entonces ya tenemos un paso dado, la prevención, ¿no? Cómo poder solventar posteriormente esos gastos. ¿Qué piensas tú al respecto, Yunuen? ¿Cómo ves tú esta situación? Sí, y precisamente agregando al comentario lo que menciona Mauricio, también podemos pensar en políticas que aquí en México, bueno, el machismo sabemos que sigue siendo algo predominante y las leyes tal cual en México pues siguen fomentándolo o no permiten que avancemos en ese tema. Por ejemplo, los días legales de paternidad en México pues son 5 días nada más. Y muchas de las empresas se quedan con eso. Entonces, ¿a quién se le queda la carga, por ejemplo, de cuidar un hijo? Pues a la mujer, ¿no? Ya desde ahí estamos dando ese enfoque. ¿Por qué no como empresa abrimos la mentalidad, queremos quitar brechas? ¿Y por qué no otorgamos más días de paternidad? Podemos resolver los procesos. Claro que sí, se necesita mucha comunicación interna y cómo poder solventar el que de repente pues alguien no esté a lo mejor 2, 3 semanas que se le pudieran dar. Pero entonces nosotros estamos dando una visión diferente, un propósito diferente y también como papá tú dirías, oye, pues en esta empresa sí quieren que yo
sea parte de una familia también, además de estar aquí laborando, ¿no? Esa es como por ejemplo, una idea que se puede otorgar. Y también a raíz de la pandemia, pues el hecho de poder trabajar desde casa, el home office, pues también es algo que puede ayudar mucho a las familias, ¿no? Con hijos. Si se te enferma un hijo, bueno, que te permitan estar laborando cuando tus funciones así te puedas administrar, pues que tú puedas hacerlo, estaría perfecto. Todavía aquí hay mucho que hacer en México, todavía hay una cultura precisamente de que hay que estar en la oficina, en muchos lugares todavía, pero nosotros podemos ir modificando esas políticas y estamos precisamente generando una cultura, lo que decía, de confianza, ¿no? Que es a lo que precisamente uno quiere llegar. Me parece que justo esto que mencionas tú de las políticas, acciones como las que está haciendo justo Adriana Jaro con este colectivo, ¿no? Donde, mira, habemos más mujeres, hay más mujeres aquí que están representando ahorita la industria. Entonces, esto habla de que este tipo de movimientos justamente generan esas políticas, pero que, como bien mencionaba Wendy, si nosotros no lo tenemos previsto desde antes, todas estas cosas que nos hacen falta para ir avanzando poco a poco. Recordemos que la mujer no tenía cabida hace unos 8 años hacia atrás, ¿no? O sea, poco a poco dentro de la industria cervecera artesanal ha ido aumentando. Ahorita llegamos al 26% según la Cermex. Y eso es un paso, es un gran paso. Evidentemente hay muchas cosas que se requieren seguir haciendo, pero el que estemos aquí todos ahorita reunidos es una manera de empezar a crear esas políticas, porque empezamos a crear esta conciencia de lo que necesitamos. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntar, Mauricio, tú dentro de tu empresa has mencionado en tus entrevistas acerca de la innovación que has dado. Y yo tengo 2 preguntas para ti. La primera es, ¿cómo encontraste esa innovación dentro de tu empresa? ¿Y cuál ha sido el diferencial con la mayor cantidad de empresas artesanales aquí en Canadá o en México? ¿Cómo lo ves tú con el diferencial que tiene tu empresa con respecto a las otras? Bueno, esto viene un poquito con otros 2 valores que tenemos, que es adaptabilidad y transparencia. Desde que empezamos, queríamos ser algo muy, muy, muy transparente, al grado que, pues bueno, los mismos empleados pueden ver los números, pueden ver, ¿no? O sea, todos pueden ver los salarios de todos, entonces no hay que por qué gana el más que yo, menos que yo, todo el mundo sabe cómo está la parte. O sea, esa parte como quisimos poner la transparencia hacia los mismos empleados, para que, lo que veo, es parte de algo que queríamos hacer. Pero bueno, parte de esa parte de transparencia, quisimos ser muy transparentes con los clientes en qué iba con la cerveza. Nosotros llevamos operando ya 7 años y la cerveza artesanal es algo muy nuevo, igual acá es bastante nuevo y la gente pues está muy interesada. Entonces, por hacerlo, se nos ocurrió compartir nuestras recetas. O sea, nosotros dijimos, bueno, yo era homebrewer y todos mis amigos eran homebrewers y estamos en el club de homebrewers y mucha gente se le ocurrió que nos gustaba replicar las cervezas. Entonces, algo que fue muy único de nuestra marca fue llevar ese valor de transparencia al máximo, que es, nosotros publicamos nuestras recetas online. Si tú te metes a nuestra página, están las recetas en las latas y además pues están impresas en el empaque. La receta de homebrewing, obviamente, ya la receta a mayor escala pues, se adapta al proceso. Pero con eso en mente, lo que acaba pasando es que pues, nos llegan gente que está fascinada con la marca y nos mandan recetas. Entonces, digamos que hicimos un outsourcing de la generación de ideas. Todos los empleados participan en generarlas también, pero tenemos toda una clientela que nos traen, mira, hice tu cerveza, pero le cambié esta malta, mira, hice... Entonces, como que pues ahora sí que somos los facilitadores de las recetas, ya no tenemos que realmente hacer el esfuerzo, sino nos volvimos como este hub de información. Y sí, fue una plática fuerte con los otros demás miembros del equipo, porque ¿cómo vamos a compartir esto? O sea, fue como un cambio que es muy difícil, a veces como que dices, ¿por qué lo voy a poner fuera? Y yo lo veía más del lado de si vas a los mejores restaurantes, los chefs publican sus recetas, o sea, no es como que sea secreto, o sea, tú quieres hacer la misma, no sé, o sea, cualquier receta de Gordon Ramsay está publicada, o sea, él no lo hace secreto, o sea, él es como, te motiva incluso más a saber qué va en proceso para hacerlo, y yo creo que eso fue, ese cambio de mentalidad fue lo que lo pusimos, pero igual vino de los valores,
O sea, si nuestro valor era transparencia, ¿qué tan transparentes vamos a ser? Y dijimos, pues, órale, tan transparente como se pueda, y parte de eso fue, pues, órale, vamos a motivar a que la gente haga nuestras recetas en su casa, porque, bueno, hace mucho no había muchos libros de recetas, o muchas páginas, o muchos blogs, y se nos ocurrió como también para el tráfico a nuestra página de internet, a través de publicarlas y todo, fue parte que lo generó, pero bueno, fue parte de ponerle, ¿no? Poner poner nuestras acciones donde estaban nuestras palabras. Entonces, si queríamos ser transparentes, pues fuimos transparentes. Ok. Y Yunuen, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido para ti las principales prácticas que has podido como implementar o que las empresas han podido fortalecer esta potencialidad en sus colaboradores? Sí, pues, y va ligado a lo que ahorita estaba hablando Mauricio, todo parte también a través de un liderazgo transformacional, ¿no? Por ejemplo, esto que comenta él, bueno, pues nosotros ya teníamos ese valor, ¿no? De ser transparentes. Debe de haber coherencia entre lo que nosotros decidimos que es la empresa y queremos bajarlo hacia la gente, pero que ahorita también vamos a platicar en realidad esa unión de normas y valores que tiene la gente es lo que sube a la cultura de la empresa. Al final lo que está formando la cultura son los empleados. Aquí Mauricio lo que estaba haciendo era como reforzándolo y siendo coherente con esto, ¿no? Y los empleados lo estaban viviendo. Pero todo partió de este liderazgo transformacional, de un liderazgo participativo, que sea más humano, que sea incluyente, que permita la participación de todos, el que le estuvieran compartiendo las recetas, por ejemplo, pues está motivando a los empleados, ¿no? Les está, eh, pues les está gustando definitivamente ser parte de esta empresa. Entonces sí va a ser muy importante que como líderes se permita, pues un tanto verse vulnerables. Yo creo que también aquí es el caso de lo que nos comenta Mauricio, porque cuando te ven vulnerables, pues también permiten ellos compartir, ¿no? Compartir sus experiencias, compartir sus ideas, y de esta forma es como se puede innovar. Todo al final esto llega a ser como un ciclo, dentro de la cultura de la empresa, que no lo estás coartando, ¿no? Que estás permitiendo que fluya. ¿Y cómo lo vas a permitir? Definitivamente, lo que hemos hablado, por ejemplo, de permiso a equivocarse, que tengan seguridad psicológica dentro de la empresa, ¿sí? Y que tengan esta coherencia entre la misión, visión y valores. Es muy fácil, siempre cuando llegas a una empresa te los explican, ¿no? Cuando eres nuevo, te los explican. Pero si no lo estás viviendo y te preguntan, yo te diría a la semana casi, bueno, ¿cuál fue la misión y visión o cuál es la misión y visión y valores de la empresa? Te van a decir, creo que, pero si los estás viviendo, por supuesto que puedes decir. Entonces, sí es muy diferente el vivirlo a través de este liderazgo transformacional, ¿no? Y muchas veces ni siquiera son cosas que estén escritas en una política, lo estás viviendo y eso es mucho más importante todavía. Ujú. Muchísimas gracias, Junen, por compartir eso. He puesto aquí algunas de las cosas que han estado hablando nuestros panelistas y me encantaría escuchar por parte de los que estamos aquí presentes, si tienen ustedes alguna otra idea, si ha surgido alguna inquietud con respecto a lo que hemos estado compartiendo. Es momento de poder abrir incluso nuestros micrófonos para poder compartir. Hay otro comentario que hace Wendy que dice escucha continua de los empleados. Y tengo también un mensaje privado de de Connie, que dice cómo transformar nuestros procesos dentro de la empresa para generar una innovación en todos los sentidos. Connie, ¿esta es una pregunta o fue como algo que tú querías como aportar?
Si es como pregunta, me encantaría dejárselas a los panelistas. ¿Cómo transformar nuestros procesos dentro de la empresa para generar una innovación en todos los sentidos? Sí, Connie, y definitivamente es lo que siempre nos preguntamos, ¿no? Cuando estamos en una empresa, estamos viviendo algún tipo de procesos que a lo mejor como empleado nosotros sentimos que no son los más adecuados, o como líderes vemos algunas situaciones que creemos que no nos van a llevar a cumplir nuestros objetivos. Siempre se plantea esa pregunta y es lo más difícil, y era lo que comentaba al principio. Es muy fácil que tengamos nuestra meta de que los empleados sean felices, quieran aportar lo mejor de ellos, pero ¿cómo implementar esos procesos? Entonces, de aquí viene el cambio. Entonces, yo te diría en primer lugar, siempre van a ser muy importantes las mediciones. Tenemos que partir de una medición real de cómo se encuentra la empresa. Tenemos que partir desde identificar estadísticas, cuántos hombres, cuántas mujeres, personas con discapacidades, comunidad LGBTIQ, cuáles han sido nuestras ventas, ¿no? Si hemos tenido el número de ausencias que hemos tenido, si ha habido accidentes. Sí necesitamos partir como de datos duros, porque como mencionaba, se requiere hacer un análisis. No queremos implementar políticas y prácticas al vapor. Entonces, en primer lugar, sí necesitamos partir precisamente de estas mediciones que podamos tener, de estos parámetros, que después también los vamos a tener que estar monitoreando. Ya cuando tenemos esto, y es parte de uno de los comentarios que se hicieron ahorita, sí tenemos que identificar esas competencias de nuestros empleados, y aquí es donde recursos humanos se involucra mucho, nosotros como Jalapeño nos involucramos mucho, porque sí tenemos que ver cuáles son esos roles y responsabilidades, ¿sí? Que se están teniendo para que nosotros podamos hacer cualquier modificación a esas políticas. Pero si no estamos en un ambiente laboral donde yo me sienta segura y con confianza, a lo mejor llega mi líder que él ya nota que hay algo que no está funcionando bien, pero si él es de un estilo, digamos, antiguo, ¿no? Donde él siempre tiene la razón, no se muestra vulnerable y te va a preguntar algo, pues no te vas a sentir cómodo explicando e indicando cuáles son los errores o las problemáticas que tú has visto. Aquí es donde digo que se corta ese ciclo, ¿no? Donde ya no va a poder fluir esa información, esa comunicación interna. Entonces necesitamos, además de que ya se midió, ¿no? Estás teniendo parámetros. Identificaste todos estos roles y responsabilidades, y precisamente donde se quiere promover este balance en el lugar de trabajo, pues que tengas este liderazgo participativo y humano para que pueda fluir la comunicación, tengas esa comunicación interna, y de esa forma se puedan establecer estas políticas. ¿Cómo hemos ayudado nosotros a las empresas? Pues es desde revisar, a ver, tienes, por ejemplo, algo muy básico, un organigrama, ¿sí? Tienes una política de reclutamiento. En tu política de reclutamiento, si yo estoy viendo que uno de tus valores es, por ejemplo, como mencionó Mauricio, es ser transparente, eso yo no lo veo reflejado en tu política de beneficios y prestaciones. No está claro lo que tú estás ofreciendo a tus empleados. Aquí no se está indicando lo que tú otorgas, ¿sí? Entonces, es ir viendo cada uno de estos pasos, y donde nosotros vamos ayudando para que después también lo mejor siempre va a ser que lo puedas tener una política y que lo tengas que comunicar. No sé, digo, hay más cosas, ¿no? Al respecto, pero yo te diría que a grandes rasgos esto es parte. Y lo último que sí es bien importante mencionar es la educación, ¿sí? Y que puedas comunicar, por ejemplo, en temas de diversidad e inclusión, sí es muy, muy importante el que puedas estar educando a tu gente. Muchas veces ellos son los que te pueden educar a ti, pero con lo que se ha platicado que ha hecho, por ejemplo, Adriana Aro en cuanto a estos proyectos colectivos de mujeres, ellas están teniendo continuamente algunos seminarios o algunos
exposiciones donde muestran su trabajo que están haciendo, están educándonos a todos. Eso también va a ser parte muy importante de este ciclo. Una de las cosas que yo quisiera comentar como para ir cerrando este ciclo antes de darte la palabra, Mauricio, es que pensemos que la industria artesanal está principalmente formada por millennials. Y es bien importante hablar de esto, porque los millennials y los centennials tienen una manera muy diferente de pensar. Entonces, seguramente ahorita, cualquiera de los que estamos aquí presentes, tenemos como, ok, mi estructura empresarial no tiene que ver con la de antes, o sea, no tiene que ver con esta pirámide donde el jefe era el que tomaba las decisiones, sino más bien quizás soy yo la que estoy tratando de sacar adelante una industria cervecera artesanal, ¿no? Y que entonces comienzo, como bien dice Mauricio, pues a lo mejor con alguien que es afín a mí, que le gusta la cerveza y que entonces vamos y que a lo mejor yo trabajé en otra cervecería y que entonces obtuve información y por aquí lo hago. Entonces, como bien mencionamos en la plática educativa, hay muchas cosas en las cuales yo soy la persona que me encargo de hacer todo el proceso de una empresa. Y lo primero que necesitamos tener claro es que la empresa tiene una funcionalidad muy distinta a la que el empresario tiene. Una mentalidad empresarial tiene que ver con esta ambición de poder llegar a un lado, de llegar hacia posicionar una marca, hacia que mi producto se venda, hacia el desarrollo de la cerveza, hacia la mejor receta, lo que fuere. Pero la empresa tiene ciertos pasos que cualquiera, sea automotriz, sea cervecera, sea textil, cualquier empresa tiene un sistema y nosotros necesitamos conocer esos procesos del sistema para poder funcionar como una empresa. Entonces, creo que en ese sentido, Jalapeño lo que hace son estas mediciones para dejarte en claro en qué proceso estás, qué es lo que te hace falta. No ser tú el que tengas que resolverlo todo, sino que, como dije en la plática, le puedas dar a la persona clave dentro de tu empresa el papel funcional que requiere para que eso vaya caminando. Mauricio, me gustaría escuchar tu opinión y tus últimos comentarios para este webinar. Bueno, claro, en la parte de medición, bueno, pues es importantísimo. Obviamente nosotros somos una empresa pues, chica, bastante chica como para ponerlo, pero a veces es como lo mides. A ver, yo que vengo de la parte de ciencia, a veces hay números que son un poquito turbios. Hay gente que te puede decir, no, tenemos mitad hombre, mitad mujeres, pero no, realmente, a ver, el departamento de marketing, de R&D y de contaduría son puras mujeres y realmente producción y finanzas y todo lo demás es hombres, ¿no? O sea, como que a veces importa también como que no solo verlo en cuanto al como tal, porque bueno, puede haber formas de escondernos. O sea, todas las de limpieza son mujeres, entonces por eso levanto el término de mujeres, ¿no? O sea, como que sí es importante ver la calidad de la parte del trabajo en donde caen y todo y ponerlo. Pero bueno, regresando al tema de la información y del involucrarlo, o sea, es como que reconocer que los que estamos arriba no tenemos la información, pero tenemos todo el poder. Y los que realmente tienen toda la información tienen cero poder. Entonces, esa parte de involucrar, porque ¿qué suele pasar? Yo fui empleado antes de empezar esto y cuando te gusta el trabajo pones lo mejor de ti, das tus ideas. Cuando no estás tan engaged, no les va a dar mi idea. O sea, esta me lo voy a llevar porque es lo que va a dar mi promotion en el otro trabajo. O sea, no quieres aventar tu mejor tiro si sabes que no te lo van a reconocer o si se van a clavar tu idea, van a decir, no te lo van a ponerlo. Entonces, una cultura donde se reconoce quién da la idea, donde se involucra a todo el mundo en el tema de decisión de su mismo espacio o no, o sea, a veces decimos, no, te voy a cambiar esta parte, no la vas a hacer así. Involucrarlos también y ellos mismos lo ponen en estas partes de tener oportunidad de que la gente exprese los mecanismos. Obviamente, pues, como empresa chica es más fácil, pero como empresa grande, cómo tener esta parte de dar sugerencias, de reconocer, de ponerlo para que la gente realmente quiera decirte, ¿no? De frente o no, qué les gusta, qué no les gusta y tener esa oportunidad, porque ellos tienen toda la información. Ellos realmente son quienes están en el día a día y luego tú puedes llegar y decir, no, ahora lo vamos a hacer así, y decir, o sea, fue la peor idea, ¿no? O sea, como que el típico que está como disengaged de esta parte. Y luego me encanta escuchar que haya colectivos formándose en México y todo también. Aquí obviamente es una industria un poquitito más nueva contra las cervecerías macro también, como somos cervecerías artesanales, somos cosas diferentes. Y por ejemplo, en la zona industrial donde estoy yo, habemos 9 cervecerías
y nos juntamos una vez al mes y nos juntamos y nos pasamos retos, nos pasamos ayudas, secretos, lo que haga falta, y yo creo que es lo que nos acaba siendo fuertes, porque dentro de los mismos colegas, digamos, que digo, son mis competidores, pero ya viste el market share de cerveza artesanal, o sea, realmente estamos todos agarrados para ganarle market share a las cervecerías macro. Pues cómo hacemos las cosas diferentes y cómo pasarnos esta parte de hacerlo, temas de incluso de sentirse cómodos en el trabajo. Por ejemplo, pues parte de nuestros revenues que tenemos bar, ¿no? Y estamos en una zona industrial y alguien llegar a abrir solo, pues era bastante difícil y eso, pues, ni modo, pues es una política de nadie puede trabajar solo. Entonces hasta el que o la que venga a abrir, tienen que venir dos. Y sí, nos costó dinero, pero eso hizo que ahora cualquiera puede tomar el puesto y la gente que no quiere tomar el puesto de sábado a las 7 de la mañana, ahora vienen porque ya no están solos y se sienten más seguros. Y cositas así no salen hasta que no te las dicen, ¿no? O temas de cosas que nos funcionan. Y bueno, viene toda la parte después que no sentamos mucho, que es de salud mental. O sea, no todos podemos perform a 40 horas a la semana atentos todo el tiempo. Hay gente que solo puede trabajar 32 horas y trabajan excelentemente 32 horas o 16. Entonces, esa parte de poder escuchar y darle espacio a la gente para tener la parte de salud mental y cómo ponerlo es yo creo que importante, porque no todo el mundo puede trabajar 8 a 10 horas. O sea, hay gente que solo puede trabajar 4 a 6. Entonces, ponerlo de una manera que es flexible, como decía yo, en la pandemia nos dio esa cosa fantástica, que es que la gente puede trabajar desde casa, se volvió súper accesible los temas de Zoom y de Meet y todo. Entonces, poder dar esa flexibilidad a temas de no solo de tengo que cuidar a un hijo, tengo que cuidar a una persona más grande, de simplemente, hoy no me siento como para ir a la oficina, ¿no? Y poder ponerlo de esa manera. Muchísimas gracias, Mauricio. Yunuen, algunas palabras para cerrar este espacio. Sí, y precisamente ahorita lo que menciona Mauricio es como líderes y reflexionar y también hasta viéndolo como con tus compañeros, pues, con tus peers, el decir qué porcentaje de mi tiempo estoy dedicando a escuchar a la gente, ¿no? Desde la perspectiva de líderes, sí va a ser muy importante porque al final, como mencionamos, somos humanos, estamos trabajando en una empresa, no quiere decir que somos robots. Entonces, si yo no platico con ellos, si no hago esa relación más estrecha, y tampoco es que vayas a ser los mejores amigos del mundo, también se entiende que es un entorno laboral, pero solamente de esa forma se van a poder atrever a compartir, se van a sentir en confianza. Entonces, creo que eso va a ser muy importante. Y también con tus colegas, si tú dedicas un porcentaje de tu tiempo a escucharlos, a estrechar lazos, pues cuando tengas que hacer un proyecto de trabajo con ellos, pues va a ser exitoso seguramente porque te van a estar apoyando. Entonces, eso sería uno de los puntos también que es muy importante reflexionar. Y otro, pues en realidad lo que hay que considerar es que pues la organización como tal debe entenderse que tiene un objetivo de progreso, no tanto de perfección. Y es lo que Mauricio comentaba, estaban buscando a una persona que tuviera el currículum perfecto, pues en realidad es que no somos perfectos, las empresas tampoco van a poder ser perfectas. Entonces sí hay que aterrizar y tener muy en claro que este objetivo pues va a ser de tener un progreso donde cada día vas a poder aprender algo mejor como persona y se va a poder bajar a la organización y pues continuar con ideas innovadoras, ¿no? Continuar con todas estas ideas innovadoras que también nos van a permitir sentirnos parte del grupo y siempre tener retos, siempre como seres humanos, creo que eso es algo que nos motiva mucho. Muchas gracias, Yunuen.
Pues me da muchísimo gusto observar y leer que dentro de los comentarios muchas de las cosas que estuvimos compartiendo aquí resuenan totalmente con lo que está sucediendo actualmente en México en la industria cervecera, por lo cual quiero agradecer a Wendy y a Adriana Haro por sus comentarios, sus últimos comentarios. Y estamos cerrando el día de hoy este webinar, así que mil gracias a Yunuen y mil gracias Mauricio por esta participación. Y antes de despedirnos, can I share again the screen, please, Amin? Thank you so much. Antes de despedirnos, nos gustaría ofrecerles a todos los que estuvieron aquí presentes el 25% de descuento para tu organización en el análisis de cultura organizacional, así como en diversidad, equidad e inclusión. O un 15% si es que son varios grupos que se juntan para poder hacer estos estudios, estas métricas, que pueden ser entre 2 o más organizaciones. Aquí está la información con la que ustedes pueden acudir. Aquí está el correo electrónico, aquí está también la página web de esta empresa que actualmente está en Canadá y que, como bien dije, estamos expandiéndonos hacia México. Pues quiero dar las gracias a cada uno de los que estuvieron aquí presentes por este webinar. Y por último, me encantaría pedirles una especie como de feedback con respecto a lo que ustedes recibieron. Así que si también pueden ser tan amables de escribir un correo a este correo que está aquí, info@jalapeno.app, para dejarnos saber qué fue los principales aprendizajes o lo que ustedes pudieron haber esperado o que recibieron o que les hubiese gustado recibir de más. Muchísimas gracias a todos por su atención. Yo me despido. Soy Alfa Acosta de Jalapeño Employee Engagement. Mil gracias por acudir a este webinar. Thank you, Samin.